Vamos a conversar con Marielena Foronda, congresista del Frente Amplio. Bienvenida, congresista. Muchas gracias, Nicolás. Comencemos digamos, ¿quién es Marielena Foronda? Porque desde que apareció el reportaje el domingo se ha hablado que Marielena Foronda fue parte de grupos terroristas, estuvo presa. ¿Cuál es su historia personal en relación a este tema? Yo te agradezco la oportunidad de poder dirigirme a la opinión pública y he elegido muy bien en saber con quién estoy hablando, porque considero que los periodistas ejercen una posición demócrata y también de educación a la población. Soy socióloga, soy de Chimbote, de Ancash, he estudiado en la Universidad Nacional Autónoma de México, me gradué allá y regresé acá a Perú, a Chimbote, y trabajé durante mucho tiempo en una organización denominada Natura, una organización que se dedica a la promoción y defensa de los derechos ambientales, porque quienes conocen Chimbote saben de todo el problema ambiental que enfrentamos por las industrias pesqueras. A partir de ahí organicé con muchas instituciones como la Universidad del Santa, la iglesia, las organizaciones sociales, una institución que se llamó ADECOMAPS, Asociación de Defensa y Conservación del Medio Ambiente, y a partir de eso se generó un movimiento en defensa de los derechos ambientales y de la salud de las personas. En ese contexto estábamos en la época de la dictadura fujimorista, donde bastaba que cualquier persona que era arrepentida o integrante de algún grupo como Sendero, el MRTA, te acusara, y a mí sin ninguna prueba, porque yo iba a presentar esta denuncia al Congreso de la República. Simplemente un día 13 de septiembre del año 93, 3 efectivos ingresaron a mi institución sin presencia del fiscal y del abogado y me acusaron de terrorista sin tener ninguna prueba, ¿no? Pasaron 6 meses en un proceso inicial donde fui sentenciada por un tribunal sin rostro, ¿no? Que por mayoría decidió de que yo debía ir a la cárcel por 20 años, sin ninguna prueba, solo el testimonio de una arrepentida. ¿Quién estuvo detrás de este proceso? Después se descubrió en el proceso mismo, empresas pesqueras que lo que querían era que no continuara en la lucha ambiental. Se pagaron dinero para que esto se diera así. Y luego de 13 meses en apelación, la Corte Superior de Justicia y la Fiscalía de la Nación se comprobó de que yo era una de las miles de víctimas de la violencia política que ha habido en este país. Y salí en libertad sin... O sea, se acreditó que la información era falsa. Absolutamente. Absolutamente falsa. Se acreditó de que yo no había tenido ni vinculación, ni ninguna militancia, ni ninguna acción, ni ningún vínculo con esta organización terrorista. Ahora, ¿y cómo se produce la relación con esta señora Madrid, con esta señora Nancy Madrid? Bueno, cuando a mí me detuvieron... O sea, porque, digamos, ya sí, por lo que usted cuenta de su propia historia personal, usted termina por su compromiso con el movimiento ambiental. En Chimbote. No es cierto, es lógico que se relacione con Marco Arana, que también ha estado durante años en lo mismo y que termine usted en el Frente Amplio, ¿no es cierto? Ahora, ¿en qué momento aparece Nancy Madrid, que sí había sido públicamente vinculada con el MRTA? Además, era la pareja de Peter Cárdenas Jr. O sea, el día que detienen a Peter Cárdenas, ella está detenida también, ¿no? A ver, cuando a mí me llevan a la cárcel de máxima seguridad en Cajamarca, y ahí yo conozco a un montón de personas, a más de 63 personas que han estado vinculados a organizaciones y movimientos. Pero eso fue una circunstancia casual en la que yo me vi involucrada y con la que no tuve ningún tipo de vínculo. Dada mi condición de estar en apelación, nosotros teníamos un régimen distinto de aquellas personas que estaban cumpliendo sentencia firme. Claro. Luego nunca más la vi, sino hasta cuando yo ya salí en libertad y me enteré por los medios de comunicación que ella con otras personas habían ganado un premio a la poesía que organizó Petroperú. Y después yo asistía mucho a los eventos que había hecho la Comisión de la Verdad y Reconciliación y a la Coordinadora de Derechos Humanos, y ahí me encontré nuevamente con Nancy. Y me comentó que ella estaba buscando trabajo, que quería reinsertarse, que había pasado la página y quería nuevamente volver a trabajar. Le perdí la pista hasta cuando yo salgo electa como congresista de la República, y fue una de las personas primeras que me buscó para solicitarme un trabajo. Entonces le dije que bueno, que había una posibilidad como asistente mía, ¿no? No como asesora, como lo dice esa tendenciosa difusión de Panorama.
Un asistente, y ustedes lo pueden revisar en el Congreso de la República, es una persona que hace la función de secretario, que lleva papeles, que contesta llamadas, que no tiene ningún vínculo con mis decisiones que yo hago en mi labor parlamentaria. Ahora, yo estaba revisando, ella ha enviado una carta a Rosana Cueva y ha hecho una especie de declaración donde dicen algunas cosas que me han llamado la atención. O sea, ella no niega, por supuesto, su compromiso, digamos, ideológico en algún momento, ¿no es cierto? Reitera lo que dice prácticamente toda la gente que ha participado en el MRTA, su arrepentimiento y su, digamos, dejar de lado esa opción, pero además hace unas aclaraciones que, o sea, por ejemplo, resulta que ella no fue sentenciada por ser la responsable de las cárceles del pueblo, como se ha dicho, eso no es cierto. Es un reportaje tendencioso, pero, tiene una ¿por qué? orientación. Porque lo que dice es que, voy a leer literalmente, a Nancy Esperanza Madrid Bonilla se le sentencia por el delito de terrorismo, se evidencia que el delito por el cual se denunció no se adecúa al delito de terrorismo, más aún si de auto se observa que el representante del Ministerio Público no le atribuye haber realizado actos que atenten contra la vida, el cuerpo y la salud, así como contra la libertad, seguridad personal e integridad física de la persona. De lo que se concluye de que la resolución materia alzada en cuanto a este extremo debe ser aprobada y la sentencian por ser miembro del MRTA. Así es. Pero no por haber sido, ¿no? Que es una diferencia. Pero además de eso, el Congreso de la República tiene un filtro que está en administración del propio Congreso. Cuando tú postulas a un cargo dentro del Congreso de la República, pasan todos tus documentos de antecedentes judiciales, antecedentes penales, y si en ese momento hubiera habido una observación, jamás lo hubiera el problema es que ella fue rehabilitada, es decir, en el Perú cuando a ti te sentencian... Y la Constitución, ¿no? La Constitución en el artículo 39, en el inciso 22, habla de la posibilidad del derecho que tiene una persona que ha terminado un proceso judicial, un proceso penal, de haber estado sentenciada, de poder reinsertarse dentro de la sociedad. Claro, por eso. Entonces, pero a lo que yo voy es que desde el punto de vista jurídico, ella ha sido rehabilitada, según el expediente 497-5203 del 3 de abril del año 2009. O sea, ella tiene un documento que la rehabilita para ejercer todos sus derechos constitucionales. Entonces, eso es bien importante, porque desde el punto de vista formal no hay ninguna ley que impide que esta señora sea contratada por el Congreso o por cualquier otra institución, ¿no? Entonces, aquí se ha levantado una cacería de brujas en torno a mi persona, porque el objetivo soy yo. Y para mí está claro que Nancy Madrid, si bien yo he cometido, y lo tengo que reconocer, y no tengo ningún problema de hacerlo, yo he cometido un error político. Legalmente, la señora estaba bajo todas el marco jurídico que ella podía haber entrado a esta o cualquier otra institución. Sí, y esto ha tenido un impacto directo sobre mi persona y sobre la bancada del Frente Amplio. Porque el San Benito que nos han puesto a todos los que somos de izquierda, no de ahora, de hace mucho tiempo, es que somos terroristas. Y acciones como esta levantan nuevamente, como lo dice tendenciosamente también el señor Ibaceta dentro del reportaje, que había una estrategia de infiltrarse dentro del Congreso para hacer acciones ya de violencia. Esto me parece una cosa fuera de lugar totalmente. No tiene ninguna prueba para afirmar una cosa así, menos la intención de que yo he deslindado públicamente dentro del Congreso, fuera del Congreso, con todo acto de terror. Ayer, en una discusión en la que nos enfrascamos acá con Philip Butters y que ha producido cierta incomodidad en alguna gente, yo lo entiendo perfectamente porque el dolor y el sufrimiento que el terrorismo causó en el Perú. Pero hay un tema que es importante. ¿Cuál es la actitud de la sociedad peruana, del Estado peruano, con respecto a las personas que participaron en acciones contra el Estado, incluyendo el delito de terrorismo, y que no solamente han cumplido su pena, es decir, el castigo que nosotros como sociedad hemos decidido imponerles por lo que hicieron, sino que están arrepentidos de lo que hicieron y quieren reintegrarse y ser parte de la sociedad? Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta a esta gente? Estigmatizarlo. Claro, el problema es que hay otra gente... Tú cargas con el estigma a partir de eso. Pero es que, ¿por qué es? Porque hay otra gente que participó en este tipo de acciones, que no se arrepiente de lo que hizo, que está en este momento en una transición porque sufrieron una derrota, pero para ellos la guerra continúa bajo otras formas, y están esperando el momento de reconstituirse para poder regresar a lo que estaban en otras condiciones. Pues son
dos tipos de actitudes diferentes frente al tema. Entonces no podemos tener, pero no tenemos pues una política. No hay una política de Estado que avance hacia otro proceso. ¿Por qué te digo que ha sido un error de cálculo político mío? Porque yo considero que cualquier persona que haya vivido un proceso, ha pagado con pena privativa de libertad durante 17 años, como fue el caso de Nancy, cualquier otra persona que se ha reinsertado a la sociedad, tiene derecho a reincorporarse con todos sus derechos. Y no hemos iniciado como país un debate que nos debería llevar a abrir un proceso mucho más democrático de reinserción y también de perdón, de olvido, no de olvido, sino de perdón y de reconciliación real. Estas condiciones no se han dado en el país. Seguimos siendo una sociedad polarizada, que todavía las heridas están abiertas, no solamente por las víctimas de la violencia política que generó el MRTA y Sendero Luminoso, sino también por la violencia política de parte del Estado. Hubieron mucha gente que murió en Acomarca, en comunidades campesinas que no se han investigado, barrios altos. Existen deudos que todavía están esperando justicia en este país. Y esos temas de verdad no han sido abordados en su profundidad por el Congreso de la República ni por los otros poderes políticos del país. Entonces, claro, como el Poder Judicial, abrir este tema simplemente es más fácil, más reduccionista, colocar la etiqueta, como lo han hecho indignamente, incluso por las redes, colocar una bandera y decir, ella es una terrorista. Y con eso anular cualquier argumento. Congresista, a mí lo que me preocupa más de todo esto, o sea, me preocupan varias cosas, pero digamos, en relación a este tema hay un asunto de fondo. O sea, yo creo que tenemos un problema con Sendero Luminoso. Y tenemos un problema serio con Sendero Luminoso. Primero porque una de sus facciones, que en algún momento podría terminar reunificándose con la de Abimael Guzmán, pero que ahora dirigen los Quispe Palomino en el Brain, sigue actuando. Yo, por información que tengo de gente que está ahí peleando contra esta gente hace años, porque es un territorio muy difícil en el cual ellos están metidos hace más de 30 años y que conocen a la perfección, tienen aproximadamente 150 personas armadas, pero tienen una capacidad de influencia sobre un sector que felizmente es limitado. Entonces es casi un tema de reproducción biológica. Sí. Es decir, los jóvenes son sus hijos y que han sido educados en su ideología y han aprendido a usar las armas desde los 8 o 9 años esos chicos. Entonces tienen la cabeza lavada, pero así de una manera increíble. Eso es un problema. Y el otro problema, que para mí es incluso más serio, es el que Sendero Luminoso de Abimael Guzmán sigue existiendo. Así es una organización clandestina que tiene un comité central, una directiva que desde ahí está manejando todo, incluyendo el Movadef, que es una iniciativa de Abimael Guzmán, y que están aprovechando nuestros resquicios legales. O sea, desde el punto de vista formal, si ellos no dicen lucha armada por ningún lado, deberíamos dejarlo participar en las elecciones supuestamente. No. Pero oiga, si esta gente no se ha arrepentido, yo le he preguntado acá a Crespo, el abogado de Abimael Guzmán, ustedes renuncian a la lucha armada, no te contesta. No te contesta porque no lo han hecho, porque sigue siendo parte. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema serio, ¿no es cierto? Pero yo coincido contigo, Nicolás, que Sendero Luminoso, que Sendero Luminoso sigue siendo una fuerza destructiva de este país, que ha destruido no solamente la institucionalidad, sino ha generado muertes y que se está recomponiendo y que requiere una respuesta no solamente política, sino una respuesta de inteligencia. Y no hemos logrado derrotar a Sendero Luminoso, que tanto muerte y tanto dolor nos ha traído al Perú. Y yo creo que son movimientos, son organizaciones terroristas que no deberían existir nunca más, ni participar en la actividad política. Claro, pero el problema mira, yo tuve una experiencia muy intensa el año pasado con la huelga magisterial. O sea, se produce la huelga, es un reclamo histórico, legítimo, puede ser los maestros. O sea, ¿cómo puede ser que estemos discutiendo algo tan vergonzoso como que un maestro tenga 2.000 soles de base salarial, que es más o menos la cuarta o quinta parte de lo que ganaban hace 40 o 50 años? O sea, que estamos mal en ese sentido. Y lo que hicimos desde acá es darle espacio a los maestros para que sean escuchados, para que la gente conozca lo que era la vida de un maestro. Era además una demanda legítima de los profesores, ¿no? Pero, ¿qué era lo que pasaba? O sea, la gente de Sendero Luminoso está tratando de meterse en esa huelga. Y una de las razones por las que, o de los argumentos que tienen la huelga, es que le meten palo a los maestros, que los medios de comunicación los atacan, que no resuelven sus problemas, que nadie los atiende, que no quieren dialogar con ellos.
y del otro lado ves una ausencia de los partidos políticos. Entonces es una locura. Tiene gente en el Congreso que son partidos que supuestamente representan a la sociedad, pero en la calle no existen para enfrentar problemas como este. Así es. Entonces ahí es donde deberían estar los partidos. A mí lo que me preocupa de toda esta discusión es un serio error de diagnóstico sobre quiénes son nuestros enemigos, dónde están y lo que tenemos que hacer para enfrentarlos. Exactamente, y deberíamos estar más bien sobre la base de ese diagnóstico diseñando estrategias también políticas dentro del Congreso de la República, no solamente para condenar, sino para que estos casos no se repitan nunca más en el país. Porque lo que queremos es tener una nueva institucionalidad. Claro. Pero el problema es que estamos en un contexto en el cual, si tú eres de izquierda y tú eres del Frente Amplio, tú eres proterrorista. Es que esa reducción de análisis lleva a la estigmatización que no ayuda a resolver un problema. No ayuda a comprender qué tipo de sociedad tenemos. No ayuda a comprender los problemas de fondo como los que tú estás abordando. En los medios de comunicación no se debate en este análisis político. Lo que se hace es simplemente reproducir información sin tener mayor análisis. El señor Ibaceta, cuando dice que hay una nueva infiltración para lograr posicionarse en otros espacios dentro del Congreso, no nos olvidemos que el señor Ibaceta fue quien promovió la reforma judicial de parte de Fujimori de la Constitución Política. Y él no tiene ninguna veracidad en la afirmación que señala. Porque es bien fácil agarrar y decirnos, cuando nosotros estamos enarbolando luchas sociales, ¿por qué surge justo en esta coyuntura? En el caso del Frente Amplio, de la cual yo me digno ser representante y no me voy a arrepentir jamás de ser parte de una izquierda peruana pensante, propositiva, se está haciendo un trabajo de investigación muy seria que seguramente tú lo vas a ver ahora después con Humberto Morales en el caso de Lavallato. Hemos iniciado un proceso de investigación para que se forme 8 meses pidiendo que se forme la comisión de investigación de lo que pasa en el Callao. ¿Sí? Y pidiendo que los congresistas que lo integren no estén vinculados a Chimpún Callao como lo están algunos que son miembros ahora de esta comisión. Hemos solicitado además que cese el estado de emergencia en el caso de Tumán. En el caso de Tumán está secuestrada las dos administraciones, uno por un grupo Oviedo Becerril y el otro por el grupo de Las Flores, y en medio de esos dos grupos están miles de personas trabajadoras viviendo con 100 soles al mes, porque se ha declarado el 9º estado de emergencia en Tumán. Lo increíble de Tumán es que es insólito de lo que se supone que es un conflicto entre privados por la posesión de una empresa azucareras. El Estado decía declarar estado de emergencia. Pero y no solamente eso, sino que entre el ejército a tomar el control. Pero que además hay dos grupos de sicarios, los malditos del azúcar y los guachiturros, protegiendo esto. Y hay congresistas de la República que están avalando el estado de emergencia, mientras nosotros decimos tiene que haber presencia del Estado, el Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio del Interior, que se aperture un proceso de diálogo para evitar el conflicto entre las partes. Esos son los temas que estamos levantando, además de los miles de conflictos ambientales que se están dando en el Perú. Por haber asumido esa defensa, no, ahorita es más fácil poder estigmatizarnos. Porque Becerril me hace recordar mi productora, porque a veces me voy sinceramente, congresista. O sea, el estar acá todos los días, escuchar todo lo que uno escucha, te puede producir, a veces tengo saturación, ¿ya? A veces digo, ya, suficiente, ¿no? Porque es como que es una sobrecarga de información de todas las cosas y demasiada información negativa, ¿no es cierto? Así es, no. Pero por otro lado es una posición privilegiada porque te permite no solamente tratar de reconocer cuáles son los problemas que existen en la sociedad y que requieren solución, sino más descubrir una cosa maravillosa, que hay respuesta para todo en el Perú, que tenemos gente y talento para resolver casi todos los problemas, y que no lo hacemos porque lamentablemente le hemos dado y le hemos dejado el poder a gente inmoral e ineficiente, porque ojalá hubieran sido de los que roban ya se obran, acá han robado y no han hecho obra, ¿no es cierto? Y siguen robando. Ya, pero por eso a veces me voy por las ramas, ¿no? Con esta cosa, la productora me jala hacia la realidad. El congresista Becerril ha dicho que usted debe ser sancionada por 120 días por contratar a una sentenciada por terrorismo. Eso es lo que ha dicho el congresista Becerril ha señalado inicialmente que yo debería ser desaforada. Y seguramente sus abogados lo habrán asesorado para decirle que en el caso que yo estoy enfrentando ahora con el error político que he cometido,
no merece un desafuero, porque ha seguido los procedimientos administrativos dentro del Congreso de la República y está en el marco legal de la Constitución y del Código Penal. ¿Sí? Entonces, el error político lo quieren convertir en una sanción ejemplificadora. Ojalá fuera tan coherente el congresista Becerril de pedir lo mismo para los otros congresistas que están acusados por narcotráfico, para los congresistas que han mentido en sus hojas de vida, para los congresistas que han tenido conflictos de intereses con el tema de Chimpún Callao, y para los otros congresistas que están acusados por casos de corrupción, que la Comisión de Ética jamás ha querido investigar. Yo no tengo ningún problema, yo no tengo ningún inconveniente de conversar y de poner mis argumentos por delante ante la opinión pública en el Congreso, pero con la verdad, no con difamación, no con calumnias. A mí me están sacando fotografías donde están exacerbando una imagen para deslegitimarme en las luchas que están detrás del Frente Amplio. Y nosotros no vamos a permitir, yo por lo menos no voy a permitir, voy a utilizar todas las medidas que estén a mi alcance, jurídicas y también en el marco de lo que me da la Constitución, para poder hacer uso de mi legítima defensa. Yo le estoy reconociendo, la señora Nancy Madrid fue separada de su cargo. Algunos abogados me han dicho, pero ¿por qué la separaste? Si ella quisiera, yo ayer en la tarde yo hablaba, hacer una acción legal para poder regresar. La señora Madrid los puede demandar. ¿Por qué? Porque la señora Madrid, según la ley peruana vigente en este momento, no tiene ningún impedimento para trabajar en el Congreso. Ahora, el problema es que ya fue sentenciada por terrorismo. Entonces, eso nos lleva a la discusión. Pero un momentito, es una señora arrepentida, es una señora que quiere reinsertarse a la sociedad. Y de ahí volteamos la mirada y descubrimos que no tenemos una política para esta gente. No la tenemos. No tenemos una política. Deberíamos tener ya. ¿Qué nos hacemos con esta gente que participó en los diferentes niveles y con diferentes niveles de responsabilidad? Porque fueron muchos, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacemos para reinsertarlos a la sociedad, a los que quieren? Hay otros que no quieren. Hay otros que no se han arrepentido, hay otros que se están preparando para volver en algún momento. Y esas son políticas distintas, pero la conclusión es que no la tenemos. O sea, para mí la principal lección de este caso de Nancy Madrid es esa. No tenemos una estrategia y frente a otros temas, ¿ah? O sea, yo lo he dicho y he sido muy crítico con respecto a los errores que las Fuerzas Armadas cometieron. Estoy hablando es decir, los civiles le entregan a los militares la lucha contra Sendero Luminoso y no asumen ninguna responsabilidad de las consecuencias. Unas Fuerzas Armadas preparadas para la guerra, no para una situación de la naturaleza que tenían delante. Y en el camino se hicieron barbaridades y hubo delitos, de acuerdo, de los que los civiles se han lavado las manos. Ninguno es responsable, pero nadie puede ser perseguido 30 años, 35 años. Tampoco tenemos una política clara frente a eso. ¿Qué no vamos a hacer? Países en América Cientos de militares haciendo cola, ¿no es cierto? Los juzgados. Y que también merecen tener un tipo de reparación y de justicia a esas víctimas de la violencia política que fueron víctimas de Sendero Luminoso. Y yo creo que la derrota de Sendero Luminoso fue una derrota militar, pero no fue una derrota política. Por eso es que siguen todavía organizándose y reorganizándose a través del Movadef y otras formas de organización que ellos están encontrando para reabrir ese proceso. El gobierno peruano no encontró sino una salida militar frente al tema de la subversión y no al tema del terrorismo, y no encontró una medida política. Por lo tanto, yo lo que creo es que, quiero volverlo a reiterar, que mi condena contra el terrorismo ha sido siempre clara y ha siempre sido firme. Yo no me he casado con ninguna forma de terror, ni de la forma de terror del MRTA, ni de Sendero Luminoso, ni tampoco del Estado. Pero sí vi, por un tema de humanidad, que es lo que a mí me guía, quizás pueda parecerte ingenua, pero soy una persona no solamente ambientalista, sino que se guía por el tema de ejercicio de derechos humanos. Que una persona se reivindicó, dije, ¿por qué no darle una oportunidad? El error ha sido un error político que me va a costar seguramente. Pero yo, la verdad, es que lo que creo es que deberíamos poner al debate en la sociedad peruana estas ausencias que están polarizando, desangrando al país y no permitiendo que la justicia llegue para todos y para todas. En un Estado de derecho, en un Estado que debe respetar la Constitución, en un Estado que debe respetar el Código Penal. Si no, ¿para qué tenemos normas? Deberíamos mandarlos entonces a todos al paredón y se acabó la historia. Esa es la visión de los fujimoristas, que lo que hacen es polarizar y no más bien generar un proceso
que nos lleve, ojalá algún día, a un país de reconciliación, de paz, de justicia, pero también de una justicia que llegue a todos y todas. Y no utilicen esto como un globo de ensayo y un ensañamiento para no cumplir con aquellos temas que tienen que ver de lucha directa contra la corrupción, para no dejar impunemente a la gente de Tumán con menos de 100 soles al mes, mujeres y niños que están esperando que la justicia llegue para ellos, y que detrás de toda esta campaña está de legitimar al Frente Amplio para que no tenga ningún peso directo en el Congreso de la República. Yo le agradezco muchísimo a la congresista Marilena Forona por estar con nosotros. Yo solo quiero decir una cosa muy breve al final. Yo por razones profesionales y personales, de alguna manera he sido testigo de excepción de lo que pasó en las últimas décadas en el Perú. Y una cosa sobre la que reitero mi insistencia es que hay mucha gente que se llena la boca de palabras hoy contra el terrorismo y que cuando en este país corrían las balas no estaba. Uno no los encontraba por ninguna parte, ni declaraban en ningún medio, ni se la jugaban en ningún sentido. Y lo otro, que no fue la estrategia del mejor terrorista, es el terrorista muerto el que ganó en este país la guerra contra Sendero Luminoso. Fue la inteligencia, fue el separarlos de la población, fue el hacer alianzas, fue el establecer la política de los colaboradores eficaces, el tema de los arrepentidos. Esa estrategia, ese cambio de estrategia que se produjo desde las Fuerzas Armadas y sobre todo desde el Ejército. Porque acá nosotros le damos mucho mérito a la DIRCOTE y al GEIN, que por supuesto lo tienen por la captura de Ismael Guzmán y de la cúpula de Sendero Luminoso del MRTA, pero nos olvidamos que eso fue posible porque antes el Ejército había derrotado en el campo a Sendero Luminoso y lo había aislado socialmente. Y eso es algo que no debemos olvidar, y eso se hizo también con la cabeza, con inteligencia y no con el hígado, como algunos pretenden enfrentar las cosas el día de hoy. Vamos a la pausa.